Hola y bienvenidos a Virtual English. Yo soy Daina y seré su profesora el día de hoy. Hello and welcome to Virtual English. My name is Daina and I'll be your teacher for today. Hoy vamos a hablar del tiempo pasado simple en inglés. ¿Sí? Aquí tenemos los personal pronouns o los sujetos en inglés, pues en español y en inglés, ¿sí? Hice eso en la clase, una explicación más, en la clase del presente simple. Pero otra vez, aquí tenemos yo, que es I, tú, you, él, he, ella, she, lo, le, se, si, it, nosotros, we, ellos y ellas, they. I, you, he, she, it, we y they. Esos son los sujetos que siempre usamos con cada tiempo para la conjugación de los verbos. Entonces es importante que aprender I, you, he, she, it, we y they. El uso. El pasado simple se usa para las acciones completadas en el pasado, ¿sí? Es importante para saber qué son acciones completadas porque hay acciones que empezaste en el pasado pero continúa o acciones que duran un tiempo. No vamos a usar el pasado simple por esos tiempos, solo las acciones que son completadas en el pasado, ¿sí? Ok, aquí tenemos signal words y signal words son palabras de señales o pistas. Pistas cuando debes usar el pasado simple, ¿sí? El primero que tenemos es ayer. Yesterday, ayer. This morning, esta mañana. Tenemos ago y ago significa hace, ¿sí? A month ago será hace un mes. A year ago, hace un año. Last, y last es último o pasado, ¿sí? Last Monday, el lunes pasado. Y en este caso no tiene que solo ser lunes, puede ser martes, miércoles, last Monday, last Tuesday, last Wednesday, cualquier día de la semana. ¿Sí? Es last. Last month, que es el mes pasado. Y last year, el año pasado. También cuando estamos hablando de un año en el pasado, en 2010, por ejemplo, 2010, en 2010, cualquier año en el pasado, usamos el pasado simple. Muy bien. Ok, aquí tenemos el primer verbo que vamos a conjugar. La conjugación para los verbos regulares es muy fácil, ¿sí? Por los verbos regulares solo hay que agregar ed al final del verbo y se aplica por todos los sujetos, no cambia nada. Entonces no importa el sujeto, será el mismo, ¿sí? Recuerdas que tenemos dos tipos de verbos por cada tiempo. Hay verbos regulares. Irregular significa que van a seguir unas reglas de conjugación. Y hay verbos que son irregulares. Y irregular significa que no van a seguir las mismas reglas, ¿sí? Entonces, walk, que es caminar, tenemos walked. Y no digo walked, y voy a hablar de la pronunciación ahora. Pero walked, I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked y they walked. Es igual para todos los sujetos. Ok, ahora de los verbos irregulares. Pues el verbo más importante es el verbo be y be significa ser y estar. Y la conjugación es así, súper irregular. I was, you were, he was, she was, it was, we were y they were. ¿Sí? Otra vez, I was, you were, he, she, it was, we were y they were. Este verbo es muy importante y se usa muchísimas veces y es importante que lo
lo saben, ¿sí? Ahora vamos a mirar una lista de verbos irregulares en el pasado simple. Esta misma lista lo tengo aquí. Aquí está la lista, ¿sí? Puedes buscar cualquier lista que quieres en línea. Por lo general, las listas llevan 3 columnas, ¿sí? El primero es con el base form del verbo. Y base form significa la forma básico, ¿sí? El verbo como es, sin conjugación. El segundo columna es con el pasado simple. Y la tercera columna es con el pasado participio. El pasado participio es una forma del verbo que se usa en otros tiempos, pero en esta lección vamos a enfocar en esta columna, que es con el pasado simple. ¿Recuerdas que el pasado simple, los verbos irregulares no tienen ninguna regla de conjugación? Entonces, tristemente, sadly, hay que aprenderlos. Una sugerencia, debes aprender los verbos más comunes que siempre usamos, ¿sí? Porque hay muchos que casi nunca vas a usar. Entonces, hace una lista corta y aprende esos. Ok, vamos a volver. Ahora vamos a hablar de la pronunciación de los verbos en el pasado simple, ¿sí? Ok, cuando un verbo termina en T, por ejemplo, want, lo pronunciamos id, wanted, ¿sí? Cuando termina en D, por ejemplo, need, lo pronunciamos igual, needed, con el id, ¿sí? Needed. Ahora, el sonido del T. Cuando termina en P, decimos help, helped. K, look, looked. F, sniff, sniffed. GH pronuncia el sonido de F como F. Entonces, laugh, laughed. Wash, washed. CH, watch, watched. SS, kiss, kissed. C, dance, danced. X, fix, fixed. Y el tercer sonido es D, ¿sí? Cuando el verbo termina en L, call, called. N, clean, cleaned. R, offer, offered. G, damage, damaged. Love, loved. S, use, used. Z, amaze, amazed. B, rub, rubbed. M, claim, claimed. ¿Sí? Entonces recuerdas, hay 3 sonidos que puede pronunciar, que puede producir el ed al final de un verbo, y los sonidos son ed, t y d, ¿sí? Una sugerencia, pues, puedes memorizar cuál letra produce cuál sonido, o puedes practicar mucho el listening, que es de escuchar, para acostumbrarse en cómo suenan los verbos en el pasado, ¿sí? Cualquier que prefieres. Ok, continuamos. Vamos a formar oraciones, ¿sí? Pues aquí ya tenemos y vamos a explicar cada uno. Hay 3 tipos de oraciones que puede tener en cualquier tiempo. Hay oraciones que son afirmativos, oraciones que son negativos y oraciones que son interrogativos de pregunta, ¿sí? Lo primero vamos a enfocar en un verbo que es regular. En este caso tenemos walk, ¿sí? Usamos he. Sabemos que el sujeto no cambia, no importa el sujeto, que el verbo será la misma conjugación por todos sus sujetos. Que he walked con ed to the park, ¿sí? Como aprendimos, agregamos ed porque walk es regular. Por negativo,
¿Recuerdas que en el presente simple usamos un auxiliar que es do o does? Pues en este caso vamos a usar, pues el do o does viene del verbo do y do significa hacer, ¿sí? Pues vamos a usar el mismo do, pero en el pasado. Aquí tenemos do y do es irregular, entonces en el pasado será did. Y did es el auxiliar para el pasado simple, por negativo y por preguntas. Entonces, aquí tenemos he, usamos did más not porque es negativo. Walk to the park. Aquí no usamos el ed, no usamos el ed con walked. Y la razón es que cuando usamos un auxiliar, en este caso did, el did lleva la conjugación, porque ves que lo cambiamos al pasado, do al pasado es did. El did lleva la conjugación y no cambiamos el verbo principal. He did not walk to the park. ¿Sí? En el mismo, en el interrogativo. Pues en el interrogativo es igual, solo que cambiamos. Empezamos con el auxiliar y sigue el sujeto más el verbo. Did he walk to the park? ¿Sí? Ahora vamos a enfocar en un verbo que es irregular. Entonces, vamos a usar el verbo, voy a buscarlo, eat. Eat significa comer. Y está aquí. Eat en el pasado simple es ate. Se pronuncia ate, como el número 8, ate. Ok, entonces aquí tenemos I por el sujeto I ate breakfast. ¿Sí? Conjugamos el eat, es irregular, no se da con ed, pero con pues diferente. I ate breakfast. En negativo usamos el auxiliar que es did. I did más not porque es negativo. I did not eat breakfast. Aquí otra vez. Usamos eat y no ate porque el did lleva la conjugación. Y el último que es interrogativo. Empezamos con el auxiliar did I eat breakfast. Otra vez eat, no cambiamos el verbo porque did lleva la conjugación. Ok, entonces, básicamente, cuando tienes oraciones que son afirmativos, hay que cambiar el verbo principal con ed o pues según, ¿sí? Y cuando es negativo e interrogativo, usamos el auxiliar did y dejamos el verbo como era, ¿sí? Sin conjugación, el base form. El último que vamos a mirar es el verbo be. Be, como el presente simple, no sigue las reglas de esos. Cuando tenemos be como el verbo principal, no usamos un auxiliar. No hay que usar un auxiliar, ¿sí? Por todos los verbos, sí usamos el auxiliar menos be, porque siempre hay una excepción a la regla. En este caso tenemos be, la conjugación de be otra vez. I was, you were, he, she, it was, we were y they were. ¿Sí? Vamos a usar we, el sujeto we, entonces we were. Aquí tenemos por afirmativo, we were happy. ¿Sí? Éramos felices. Estuvimos felices. Y negativo, we were not happy. No usamos el did, solo agregamos el not porque es negativo. We were not happy. Y interrogativo es casi igual. Empezamos con el were. Were we happy? Muy bien. Ok, y recuerdas, cuando tenemos esas palabras que es when, where, why, how, who,
empezamos por preguntas, ¿sí? Esas son palabras para información. Entonces, usamos con esas palabras, después sigue el auxiliar, después el sujeto, después el verbo. Porque por lo general, cuando no tenemos esas palabras, empezamos con did, ¿sí? Pero en el caso que tenemos, empezamos con what. Por ejemplo, what did he eat? ¿Sí? Listo. Ahora vamos a practicar. Pues aquí tengo el mismo quiz. Ok, vamos a ver qué entendimos. El primero que es I, y supongo que el verbo es go to the mall after school. Está bien si no entiendes qué significan las oraciones, pero vamos a enfocar solo en el verbo, ¿sí? Entonces vamos a buscar en la lista go, y go está aquí, y en el pasado simple es irregular, es went, went. ¿Sí? Entonces, I went to the mall after school. Número 2, my brother, el verbo es sí, y sí es irregular otra vez. Miramos la lista, buscamos sí, aquí está sí, y en el pasado simple es saw, saw. Entonces, my brother saw a bear an hour ago. Número 3 es pregunta, y sabemos que con pregunta empezamos con did. Did porque es el auxiliar. Alex did not porque es negativo, did not. Y work es regular, pero no importa porque tenemos el did. Y el did lleva la conjugación, entonces hay que usar el verbo en el base form, la forma básica como es work. Número 5, Judy and Liz. Judy and Liz son ellas, o en inglés they. They es pregunta, entonces el verbo principal en esta oración es be, viene del be. Por eso no hay did o does, pues did. Entonces were, pues were porque son they. Were Judy and Liz or were they at last month's meeting? Número 6. We. Tenemos not y happy. En este caso no hay otro verbo, entonces sabemos que el verbo principal es be, entonces será was or were. Por we, el sujeto we, usamos were. We were not happy after the sad ending. Número 7. Sí, pues sí, entonces el verbo principal no es be, entonces por pregunta será did. Did you see Jody's new dog yesterday? El 8, sorry, hear es escuchar o oír, es el verbo principal, entonces no es wasn't, ¿sí? Es negativo, será didn't, y didn't es la contracción por did not, es igual. Número 9, study, con ed, termina en ed, studied. Y número 10, what, ves que tenemos what. Después de esas what, when, why, sigue el did. What did you eat for lunch? Y vamos a check answer. 100%. Muy bien. Muchísimas gracias. Ojalá que ustedes aprendieron algo. Y si tienen alguna pregunta, duda, puedes escribirlo en el comentario. Si les gustaron el video, pueden compartirlo y, perdón mi español, y nos vemos en la próxima lección.
Goodbye. See you later on Virtual English.